Vamos a abordar también la situación del sector petrolero, del sector eléctrico, los hechos de corrupción que han sido denunciados y también sucesos que han ocurrido en el sector petrolero de la región amazónica ecuatoriana. Y uno de los temas que pretendemos abordar, ilustrar, se relaciona con este presente y el futuro del país en los próximos días, semanas y meses. Y sobre este tema hay que decirlo, que la corrupción ha sido detectada en los diversos niveles. Aquí no se libra ningún sector, partiendo del propio gobierno. Hay que decirlo, porque quienes viven sesgados y que buscan la desestabilización solo ven su espejo y no ven al resto. El tema de la corrupción pasa por todas las funciones del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. No se puede pasar por alto la casuística y los hechos que algunos jueces han protagonizado abusando los recursos constitucionales, los recursos de protección. Pero la preocupación, y que es bueno decir, que hubo un sector del país, triste recordación para el Ecuador, que debieran abrir los ojos los ecuatorianos y que hoy virtualmente están cantando victoria, anticipando hechos de lo que pudiera venir al Ecuador, en medio de esta suerte de incertidumbre que vivimos en el país. La ventaja es que si estaríamos en el ámbito judicial, se llama prevaricato, adelantar criterio. Ya conocemos a estos sectores de la política que siempre se posicionaron en buena hora, desde el exterior y diciendo que se vienen días lindos para el país. ¿Qué será días lindos? En lugar de solucionar los acuciantes problemas de salud, de educación, seguridad, el tema del narcotráfico, la violencia inusitada que vive el Ecuador, los crímenes, los asesinatos, en lugar de contribuir a la solución desde cada uno de los ámbitos del Estado ecuatoriano, lo que se intenta es adelantar criterios y decir que se vienen días no mejores, peores para el Ecuador. Sin alarmar, hay que decirlo, que en la Asamblea Nacional, esa asamblea mediocre, se avanza con una agenda para llegar a un nuevo momento de desestabilización, de caos. Se prepara el ambiente con una comisión que analiza un hecho de corrupción denunciado en el Ecuador, que tiene que avanzar en su ámbito la Fiscalía, tiene que seguir investigando, tiene que seguir actuando y con diligencia. Y si tiene que caer los más altos funcionarios de una administración, tienen que caer. Citado, la Dirección General de Investigaciones informa que una vez revisado los archivos y las bases de datos correspondientes a casos en investigación, casos terminados, libros de guardia y demás documentación, no existe la información solicitada. Asimismo, la Dirección General de Inteligencia informa que una vez realizadas las coordinaciones respectivas con la Unidad Nacional de Análisis y Producción de Inteligencia y verificado el archivo de esa dirección, no existe información relacionada con el ciudadano Dritan Jica. En este sentido, señor Boscán, aquí hay dos caminos. O la Posta está mintiendo o la Policía Nacional está mintiendo. En este caso, yo agradezco que usted esté aquí presente y los representantes de la Posta, porque creo que en este caso ustedes están diciendo la verdad. Pero ¿qué puede opinar sobre esto? ¿Ustedes están mintiendo o la Policía Nacional nos está mintiendo a todos los ecuatorianos? Gracias. Más que una opinión, prefiero remitir a esta comisión. El informe confirma de responsabilidad de los distintos agentes antinarcóticos que colaboran en ese diagrama que usted cita.
Ese diagrama no lo ha hecho la posta, ese diagrama lo han hecho personas con nombres y apellidos. He citado sus nombres en esta comparecencia, al cargo de la dirección del teniente coronel José Luis Erazo, que entiendo era el jefe de la unidad que llevó adelante esta investigación. Ese diagrama sobre vínculos negado por la Dirección General de Inteligencia debe de reposar en la UNITIAT, exactamente, que es la Unidad de Policía de Inteligencia Antinarcóticos, a la que se pertenecen los uniformados que levantaron este informe. Tal vez el señor Mauro Vargas está muy interesado en no tener conocimiento de esa información en la Dirección General de Inteligencia para no tener que confrontar a la mafia albanesa. Entonces usted nos puede volver a verificar que el informe llamado Vínculos del Narcotráfico y Lavado de Activos, Esquema Jerárquico, sí existe. No solo existe, será entregado a esta comisión y lo tendrá usted en sus manos, señora asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta. La investigación no se cierra solita, a la investigación la cierra. Y a la investigación la cierra alguien que tiene poder político para ordenar su cierre. Uno de los primeros que tendrá que responder ante esta comisión y ante el país es quien dirigía antinarcóticos a la fecha. Hablo del general Giovanni Ponce, con nombre y apellido. Según nuestras fuentes, nuestra investigación y nuestra reportería, fue él quien ordenó el cierre de este caso. Lo hizo a sabiendas de que cerrar el informe protegía al presidente de la República, pero también protegía a la mafia albanesa. El general que dirigía la inteligencia nacional a la fecha, el general Mauro Vargas, más preocupado de las persecuciones políticas contra algunos de ustedes y contra los periodistas que de hacer su trabajo a cabal cumplimiento. También, según nuestras fuentes, fue brifiado e informado, señora presidenta, de este hecho. Y de hecho, tenemos una copia de la presentación que vio el señor Mauro Vargas hace más de un año. La comandante general Tanya Varela, quien entonces regía las riendas de la Policía Nacional, la comandante general Varela y el teniente coronel, anoten este nombre, José Luis Erazo, quien dirigió esta investigación, visitaron el Palacio de Carondelet el 7 de julio del 2021 a las 13 horas con 40 minutos, según inteligencia militar, y lo hicieron sin registrarse ni apuntarse en la bitácora de visitas de la puerta principal de Presidencia, autorizado por el coronel de policía Ponce, que entonces se encargaba de las comunicaciones de la policía. Señor Patricio Carrillo decide que el teniente coronel José Luis Erazo, el que había dirigido la investigación, sea trasladado de antinarcóticos a hacer patrullajes en el Guasmo de Guayaquil, enviada a una zona controlada por el narcotráfico, a un teniente coronel que investigaba el narcotráfico, es intentar que alguien lo silencie. Nuevamente, antes de venir a la asamblea, ya conocí esto, sobre todo por la firma del teniente coronel que se manifiesta ahí. Tomé contacto con él y él me decía que se hacía cargo de la unidad de microtráfico y que en ese momento, claro, él firmaba este informe final. No olvidemos que esto venía a conocimiento de la Fiscalía y es del fiscal, cuando no encuentran evidencia, según palabras del oficial, evidencia, se pide un informe final para archivar. Es decir, entiendo que la Fiscalía es la que archiva este caso porque no se encontraron los sustentos necesarios para continuar. Por lo tanto, es un informe que estaba a conocimiento de Fiscalía y lo que hizo la policía es entregarle para que genere el archivo o el cierre, que ustedes tendrán que consultar a Fiscalía exactamente cuáles fueron los motivos y si efectivamente ese archivo que entiendo se dio, pues, porque se lo hizo, ¿no? ¿Pero ¿sí? hay esos vínculos? Bueno, si es que la Fiscalía, que es la que dirige la investigación, archivó o cerró el caso, significa que no encontraron los sustentos necesarios. Lo que hizo la policía, vuelvo a repetir, este es un caso inclusive que informe antes de que yo llegue de ministro, ¿no? Lo que dice el investigador es exactamente que solicitó este informe final para generar el cierre por no encontrar evidencias, pero eso ustedes lo pueden consultar directamente a la Fiscalía. Yo lo que hago es informar lo que el oficial a cargo me ha informado antes de venir a la asamblea. Ministro, Juan Correa y Diego Ordóñez manifestaron haberse reunido con usted para comunicarle en persona lo ya dicho por el presidente, no en una, sino en 2 cartas. ¿La información de esta reunión que mantuvieron es parte de la investigación o puede informarnos
a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano que está expectante de esta sesión de trabajo? Puedo informar porque no es parte de la investigación previa. El señor Iván Correa y el señor Diego Ordóñez solicitaron de manera formal ser atendidos por la Fiscal General del Estado. Ellos fueron recibidos en la sala pública y expusieron la preocupación. Sin embargo, ellos no conocen ninguna de las actuaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, porque la Fiscalía realiza el trabajo de manera objetiva, imparcial y sobre todo independiente. Nuevamente, antes de venir a la asamblea, ya conocí esto, sobre todo por la firma del teniente coronel que se manifiesta ahí. Tomé contacto con él y él me decía que se hacía cargo de la unidad de microtráfico y que en ese momento, claro, él firmaba este informe final. No olvidemos que esto venía a conocimiento de la Fiscalía y es del fiscal, cuando no encuentran evidencia, según palabras del oficial, evidencia, se pide un informe final para archivar. Es decir, entiendo que la Fiscalía es la que archiva este caso porque no se encontraron los sustentos necesarios para continuar. Por lo tanto, es un informe que estaba a conocimiento de Fiscalía y lo que hizo la policía es entregarle para que genere el archivo o el cierre, que ustedes tendrán que consultar a Fiscalía exactamente cuáles fueron los motivos y si efectivamente ese archivo que entiendo se dio, pues, porque se lo hizo, ¿no? ¿Pero ¿sí? hay esos vínculos? Bueno, si es que la Fiscalía, que es la que dirige la investigación, archivó o cerró el caso, significa que no encontraron los... No perdamos los objetivos, ¿no? Los objetivos ya sabemos, ¿no? Es el señor que está preso, que quiere salir. El objetivo son los jueces que liberan a los delincuentes, a los narcotraficantes, al crimen organizado. Pero ya que tocas este tema y lo de las entrevistas, primero, el presidente de la República no tiene ningún familiar que sea funcionario público. 1. 2. Nadie está por encima de la ley. 3. Que las investigaciones tienen que avanzar. Y tienen que avanzar con independencia. Para eso tiene que hacerlo la Fiscalía, que es un órgano independiente, no dependiente del gobierno, porque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. 4, si llegara a existir actos de corrupción de algún funcionario público, tenga usted la plena seguridad que no habrá impunidad alguna. No habrá impunidad alguna. Y en mi caso particular, y en esto sé que el presidente piensa lo mismo, esto no es declarativo, esto es una práctica. Y una práctica contra la corrupción que no la podemos tolerar porque el pueblo está hastiado. De ahí a querer vincular que por un hecho de corrupción que tiene que ser investigado igual, se quiera decir que eso tiene que ver con el presidente para que sirva de alfombra para alguna operación, yo lo rechazo de plano. En el caso de la corrupción hay que ir de frente contra estos ya ni siquiera enloquecidos, sino embrutecidos por el dinero y estos sátrapas de uñas largas. Le puse énfasis, no sé si lo han advertido o no, al comunicado de la Fiscalía cuando lo leí y protestaba por el reemplazo de los investigadores, en que ella habla de que se pone en peligro a la máxima autoridad del Estado, a su vida y a su familia. ¿Sabe a quién se refería? ¿Quién es la máxima autoridad del Estado? El primer mandatario de una nación es el jefe del Ejecutivo y para efectos de la Constitución presidencialista, jefe de Estado. Pero yo también lo entendí en una legítima preocupación que ya está solventada, inclusive de su círculo de seguridad, que no tiene por qué preocuparse. O sea, cuando ella dice máxima autoridad del Estado, ¿se refiere al presidente de la República? Asumo, no sé si estamos en clase de Derecho Constitucional o no, hay varias lecturas.